Mi nombre es Ana Palacios y en este video vamos a hablar de algunos conceptos referentes a la química. ¿Pero qué es la química? Es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, además de las transformaciones que ésta experimenta. Por otro lado, nos permite explicar los cambios que ocurren. Comencemos con algunos conceptos básicos. La materia es todo aquello que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Los materiales son las distintas formas en las que se presenta la materia. El agua, la madera y el aire son distintos materiales. La materia se presenta en diferentes estados. Conocemos tres estados principales: el líquido, el sólido y el gaseoso. Pero además hay dos estados nuevos que se han descubierto recientemente. Uno es el plasma y el otro el condensado de Bose-Einstein, que también es conocido como el estado luminoso. Cada cambio de estado de la materia recibe un nombre. Cuando pasa del estado líquido al estado sólido, se llama solidificación. Este proceso lo podemos ver cuando colocamos agua a congelar y se forma el hielo. Pero si dejamos ese hielo afuera de la nevera, este se devuelve al estado líquido. En ese momento ocurre un proceso de fusión. Si ponemos una olla de agua a hervir, ocurre un proceso de evaporación porque pasa del estado líquido al estado gaseoso. En cambio, el proceso contrario de gaseoso a líquido se llama condensación. Esto lo vemos cuando dejamos un vaso con agua fría sobre la mesa, vemos que se forman pequeñas gotas fuera del vaso. Coloquialmente uno dice que el vaso suda, pero en realidad es el vapor de agua que se encuentra en el aire al chocar contra la superficie fría del vaso, ocurre la condensación. Tenemos el paso del estado sólido al estado gaseoso. Esto se da cuando vemos el hielo seco, que estamos viendo el hielo sólido y un humito que lo rodea. Ese humo es el agua en estado gaseoso. Y la sublimación inversa, que es cuando una sustancia pasa de gas a sólido, podemos verla, por ejemplo, cuando tenemos aceite alcanforado. El alcanfor de una vez se evapora y si uno le coloca una tapa, allí se forma una película, que es el alcanfor sólido. La materia tiene propiedades que permiten cuantificarla y calificarla. Estas propiedades son las propiedades extensivas e intensivas, que las vamos a ver con mayor detenimiento en los próximos temas. Existen diferentes formas de medir un material. El sistema inglés es un sistema de unidades no métricas que se usa en algunos territorios del habla inglesa. Este sistema tiene sus orígenes en la antigua Roma y eran medidas empíricas de lo que equivalía el tamaño de un pie de la época. En cuanto al sistema internacional, es un sistema de unidades adoptado a nivel mundial a partir de 1960, con la finalidad de evitar confusiones a la hora de realizar las mediciones, y se basa en el sistema métrico decimal para las diferentes magnitudes, como por ejemplo el metro para la distancia, el gramo para la masa y el segundo para el tiempo. En el sistema métrico decimal se usan múltiplos para representar unidades más grandes que la unidad base y submúltiplos para representar unidades más pequeñas que la unidad base. Esto con el fin de evitar escribir un número demasiado grande. Ustedes están familiarizados con términos como mega, tera y kilo, que son múltiplos de la unidad base, que son unidades grandes. También están familiarizados con términos como mili, nano y micro, que son submúltiplos, unidades más pequeñas que la unidad base. La unidad base puede ser gramos, litros, metros, dependiendo de la dimensión con la que estemos trabajando.
Una forma sencilla de aprendernos la escalera es mediante esta oración. Karen hace donas mientras Diana come mango, mandarina, mamón, mondongo, moco. Cada inicial de cada palabra representa una de los múltiplos y uno de los submúltiplos de la escalera. Ahora veamos unos ejemplos. Transforma las siguientes cantidades. 35 kilogramos a libras. Este ejercicio hay dos formas de resolverlo. Una de ellas es la regla de 3, que es la que ustedes han utilizado desde sexto grado. Vamos a la tabla de conversión de unidades del sistema inglés a unidades del sistema internacional y allí conseguimos que una libra equivale a 0,454 gramos. Con la regla de 3 decimos 35 kilogramos, ¿a cuántas libras equivale? Fíjense que escribo kilogramos debajo de kilogramos y libras debajo de libras. Esto es importante porque a la hora de resolver no tenemos problemas con las unidades. Resolvemos. X va a ser igual a 35 kilogramos por una libra entre 0,454 kilogramos. Kilogramos entre kilogramos nos da 1, porque un número dividido por sí mismo da 1. Y ese resultado da 77,09 libras. Otra forma de resolver el ejercicio es usando un factor de conversión. Les recomiendo que se familiaricen con esta forma porque es la que vamos a utilizar durante el tercer lapso y en cuarto año. Esta forma vamos a partir del dato que nos da el problema, que son 35 kilogramos. La unidad que queremos obtener es libras. Sabemos de la tabla de conversión del sistema inglés al sistema internacional que una libra es igual a 0,454 kilogramos. Yo voy a acomodar las unidades en una fracción de tal manera que en el numerador me quede la unidad que quiero obtener y en el denominador me quede la unidad que quiero eliminar, respetando el número a que lo acompaña. Donde dice libra voy a escribir 1 y donde dice kilogramos voy a escribir 0,454 porque es el número que les corresponde. Resolvemos las operaciones. 35 por 1 entre 0,454 y eso nos da 77,09 libras, que fue el mismo resultado que obtuvimos usando la regla de 3. Las ventajas que nos ofrece el factor de conversión es que hacemos las mismas operaciones de una forma más resumida. Por eso les recomiendo nuevamente que se familiaricen con esta forma de trabajar. Ahora vamos a transformar 850 pies a metro. Puedes observar que el pie también se puede abreviar como FT. Partimos del dato que nos da el problema, 850 pies. De la tabla de conversión del sistema inglés al sistema internacional, dice que un pie es igual a 0,305 metros.
Como la unidad que yo quiero es metro, en el numerador escribo 0,305 metros. Y en el denominador escribo un pie, para que al dividir pie entre pie me dé 1 y me quede la unidad que quiero, que es metro. Multiplicamos 850 por 0,305 y esto nos da 259,25 metros. Ahora transformemos 4,3 galones a litros. Fíjate que también lo podemos abreviar como gal. Partimos del dato que nos da el problema, que es 4,3 galones. De la tabla de conversión del sistema inglés al sistema internacional, sabemos que un galón equivale a 3,785 litros. Escribimos las unidades de tal manera que litros, que es la unidad que quiero, me quede en el numerador y en el denominador me queden galones, respetando nuevamente los números que acompañan a cada unidad. Realizamos las operaciones 4,3 por 3,785 y eso nos da 16,28 litros. Fíjate que en los ejercicios que hemos realizado estamos trabajando con dos cifras decimales y en algunos casos hemos redondeado el último decimal. Todos los ejercicios los vamos a realizar usando el factor de conversión para que te puedas familiarizar con este método. Veamos ahora un ejercicio un poco más complejo. Transformar 97 onzas a gramos. Partimos de lo que nos da el problema, que son 97 onzas. Cuando yo voy a la tabla de equivalencias entre el sistema inglés y el sistema internacional, me consigo que una onza equivale o es igual a 0,0283 kilogramos. Pero el problema me está pidiendo que lo transforme a gramos. Entonces, este ejercicio se hace en dos pasos. El primer paso, transformamos onzas a kilogramos y luego, usando la escalera, transformamos los kilogramos. Ya tenemos transformadas las onzas. Escribimos el factor de conversión. Ahora nos vamos a la escalera obtenido de la tabla de equivalencia entre kilogramos y gramos, 283 kilogramos en el numerador como y una onza en el denominador. De esta manera eliminamos onzas. Al kilogramo yo le voy a escribir un 1 y como hay 3 escalones entre el kilo y el gramo, yo le voy a escribir al gramo 3 ceros. Serían 1000 gramos. En un kilogramo hay 1000 gramos. Ahora sí, kilogramos entre kilogramos da 1 y me queda como unidad el gramo. Realizo las operaciones. 97 por 0,0283 por 1000 y eso me da como resultado 2745,1 gramos. La ventaja de usar el factor de conversión en casos como este es que me simplifica el trabajo. No tengo que estar realizando ni usando tanto espacio. Por lo tanto, el tiempo que voy a durar haciendo el ejercicio va a ser mucho menor a si usara regla de 3, porque en este caso tendría que usar dos reglas de 3. La primera regla de 3 para llevar las onzas a kilogramos y la segunda para convertir los kilogramos en gramos.
Espero que les haya servido de mucho este video. Y para despedirme, les dejo esta frase de B.B. King. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnos.